Y precisamente sobre este tema, de acuerdo con las mediciones de la Organización Internacional del Trabajo y del Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el salario mínimo mensual en México es el más bajo de toda América Latina debido a su poder de compra y al nivel respecto de la línea de pobreza y grado de cumplimiento con las necesidades del trabajador y con su familia. Con sus $105 al mes en promedio, el minisalario mexicano está muy lejos de los $744 mensuales en Panamá o de los 512 de Costa Rica, considerados los mejores de la región. Y aunque en Cuba y Venezuela se paga menos que en México, $23 y $97 al mes respectivamente, en aquellos países los sueldos se compensan con los beneficios laborales que reciben los trabajadores, entre ellos la cobertura de salud, educación y alimentación que se otorgan obligatoriamente a la población.